Yo sentí que me moría, pero justo cuando el agua tapó mi último aliento, una mano que no podía ver, me levantó. No gritaba, no luchaba, solo recé. Y alguien, en silencio, vino por mí. No había nadie allí, y sin embargo, salí, viva del agua. Yo no sabía nadar. Y algo, o alguien, me sostuvo como si flotara en el cielo. Yo siempre he creído que la vida se compone de momentos simples, de esos que parecen no tener importancia, pero que con el tiempo se revelan como puertas a lo extraordinario. Aquel día, por ejemplo, comenzó como tantos otros. El cielo estaba limpio, azul como un pañuelo recién lavado, y el sol acariciaba las piedras del camino con una calidez serena. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar lo que iba a suceder. Habíamos salido temprano de casa, yo, mi hermana menor Teresa, y mis 2 nietos pequeños, Lucas y Martina. Queríamos pasar la tarde en el río que corre al borde de nuestro pueblo. Un lugar tranquilo, rodeado de árboles viejos y cantos de pájaros, donde el agua murmura, como si contara secretos antiguos. Íbamos a merendar, a jugar, a reír. Como tantas veces antes, Teresa llevaba el mantel de flores, yo las empanadas, y los niños no paraban de correr y gritar como si el mundo entero fuera suyo. Recuerdo que me senté sobre una piedra, cerca del agua. Observaba cómo el río se movía lento, como si respirara. Había algo hipnótico en esa corriente suave. Teresa estaba distraída sacando cosas de la cesta, y yo me quedé absorta en mis pensamientos. Pensaba en mi juventud, en los días de campo con mi madre, en cómo los años pasan tan rápido, que a veces una se olvida de sí misma. Fue entonces, sin aviso alguno, que mi pie resbaló en la orilla húmeda. Todo sucedió en silencio, como si el mundo entero se hubiera detenido por un instante. No hubo tiempo de gritar, no hubo tiempo de pensar, solo sentí el golpe frío del agua abrazándome entera. Yo no sabía nadar, nunca aprendí, siempre lo pospuse, siempre pensé que no haría falta ahí. Y sin embargo, allí estaba yo, dentro del agua. En ese primer instante, no sentí miedo. Fue raro, como si mi cuerpo todavía no comprendiera lo que estaba ocurriendo. Pero bastaron unos segundos bajo la superficie para que todo cambiara. El agua me empujaba, me envolvía, me tragaba. Intenté moverme, pero las ropas pesaban, mi aliento se iba, y el corazón golpeaba con fuerza desordenada. Pensé en Teresa. Pensé que ese sería mi final, y justo cuando la desesperación comenzaba a tomar el control, ocurrió algo que no puedo explicar con palabras comunes. Una sensación, no. Una presencia, algo, o alguien, me tocó el brazo. No era una rama, no. Era una piedra. No era corriente. Era una mano que no vi, pero que sentí con toda claridad años después. Aún no sé quién o qué fue, pero en lo más profundo de mí, sé que viví un milagro real. A nadie más estaba dentro del agua, nadie se acercó corriendo, y sin embargo, esa fuerza invisible me sacó a flote, como si el cielo mismo hubiera decidido que no era mi hora todavía. Aquel día, a orillas de un río cualquiera, mi vida cambió para siempre, y lo que parecía una tarde normal, se convirtió en el inicio de algo mucho más grande, algo que me haría entender el verdadero significado de lo sobrenatural, de la fe y del amor que viene de lo alto, porque lo que viví ese día no fue coincidencia, fue un milagro real, de esos que no se ven con los ojos, pero que el alma jamás olvida, y fue solo el comienzo, porque lo que vino después fue aún más inexplicable. El agua me envolvió como un susurro helado que se convierte, de pronto, en un grito sordo. No fue un salto, ni un tropiezo ruidoso. Fue más bien un desliz, un instante en que mi pie buscó firmeza, y no la encontró. La tierra, húmeda por la sombra de los árboles, cedió sin avisar. Sentí el vacío bajo mí.
el aire siendo tragado por el río. Y después, el impacto en mi cuerpo cayó sin control. Y lo siguiente fue la oscuridad líquida. No sé cómo describirlo de forma justa. Era como estar dentro de una cuna violenta, que me acunaba y me golpeaba al mismo tiempo. El agua entró por mi nariz, por mi boca. Sentí el sabor terroso viejo, de ese río que tantas veces había visto, desde la orilla sin imaginar que alguna vez me tragaría. Mi falda se agitaba como una bandera rota, y mis brazos no encontraban sentido. Cada intento de moverme era un esfuerzo inútil, como si todo mi cuerpo pesara el doble, como si cada prenda de ropa se volviera una piedra amarrada a mis costillas. Fue entonces cuando el tiempo cambió. No sé si duró segundos o minutos, pero todo se volvió silencio. No el silencio tranquilo del campo, sino un silencio absoluto, ajeno al mundo. No escuchaba a los niños. No escuchaba a Teresa. No escuchaba ni siquiera mi propia voz interior, esa que a veces grita en la mente, cuando todo va mal. Solo el río. Solo la sensación de que ya no era parte de la superficie en quise gritar. Pero el grito se ahogó en mi garganta. Quise nadar, pero mis piernas no sabían cómo. Y ahí, bajo ese cielo acuático, comprendí lo que significa estar sola en el instante más frágil de la existencia, no por falta de amor, no por abandono, sino por la crudeza de estar frente a algo más grande que uno mismo. La muerte no siempre llega como una sombra o un suspiro. A veces llega como agua fría, que se mete en los oídos, y nos susurra una verdad oculta, en que hay cosas que no controlamos, que hay finales que se escriben sin previo aviso antes. En ese momento, me vi desde fuera. Me vi como una niña perdida entre las corrientes, como una mujer con tantas historias, tantas decisiones tomadas, tantos silencios guardados, tantos abrazos dados, y me dolía pensar que todo eso terminaría así, sin una despedida, sin una última mirada a los ojos de quienes amo. Pensé en Lucas, con sus ojos curiosos, y en Martina, con su risa que siempre rompe cualquier tristeza. Pensé en Teresa, mi hermana de alma, que seguramente me estaría buscando con desesperación sin saber que yo ya no podía gritarle a Anne. Y entonces el miedo entró, pero no era un miedo cualquiera, era una angustia profunda, casi ancestral, como si el río no solo me estuviera quitando el aire, sino también los recuerdos, como si la corriente quisiera borrar lo que fui, y en esa angustia me rendí. Decidí Lucas, cerré los ojos, no por resignación, sino porque algo dentro de mí dijo que era hora de soltar, de aceptar que no todo está en nuestras manos, Anne. Pero, justo cuando mis pulmones ya no podían más, cuando la presión en el pecho se volvió insoportable, una calma extraña se deslizó en mi cuerpo, una quietud que no venía de mí, como si, desde algún lugar, no sé si del cielo, del fondo del agua o de un rincón olvidado de mi propia alma, una presencia se hiciera notar. No hablaba, no gritaba, pero se sentía, como una caricia, tibia en medio del frío, como un pensamiento que no era mío, pero que me alcanzaba Anne, y fue en ese instante, en medio del silencio total, cuando supe que algo, o alguien, estaba allí. No lo vi. No lo toqué, pero sentí, con una certeza que ningún libro ni explicación racional podría darme, que una fuerza estaba a mi lado. Una presencia que no tenía cuerpo, pero sí intención, que no tenía rostro, pero sí propósito. No era un pez, no era una rama flotando, no era mi imaginación desesperada, era algo real, una energía que me sostuvo antes de tocar el fondo, que me detuvo justo cuando el abismo se abría bajo mis pies. Podría decir que fue suerte, podría intentar convencerme de que fue una coincidencia absurda, pero no sería honesto, porque lo que ocurrió después, lo que sentí, lo que viví, fue más que un momento de pánico, fue un punto de inflexión, un antes y un después, que no se borra con el paso del tiempo. Algo cambió allí abajo, en ese segundo suspendido,
entre el miedo y la rendición. Algo que me empujó hacia arriba, cuando ya no quedaba nada que empujaren, y aunque salí del agua tosiendo, temblando, desorientada, supe, como una verdad tatuada en el alma, que lo que me salvó no venía de este mundo y esa fue apenas la primera señal. El agua aún me rodeaba, fría y opresiva, y mis pulmones ardían con cada intento desesperado por respirar. No había aire, no había luz, solo la presión constante que empujaba mi cuerpo hacia el fondo, como si el río mismo quisiera recordarme mi fragilidad. En esos momentos donde el miedo parecía querer apoderarse de todo, algo dentro de mí cambió. No tenía voz, ni fuerzas para pedir ayuda en palabras, pero algo más profundo, más íntimo, se levantó dentro de mi pecho. Fue una oración, sí, pero no la que se dice con la boca. Fue una plegaria del alma, un llamado silencioso, que no necesitaba sonido para llegar al cielo. Señor, sí. ¿Me escuchas? No eran más que unas palabras simples, pero sentidas con la urgencia de quien sabe que está al borde del abismo. En ese instante, mientras la oscuridad me abrazaba, sentí que algo empezó a suceder. No era un cambio visible. No había luces, ni voces, pero había un movimiento sutil en el aire que me rodeaba, como si la presencia de alguien más allá de lo tangible, hubiera escuchado esa súplica muda y respondiera sin palabras a mi mente, que antes solo sabía de miedo y desesperación, comenzó a calmarse. La angustia fue reemplazada por una sensación extraña, una mezcla de paz y esperanza que no podía explicar. Era como si un manto invisible me cubriera, una protección que me impedía hundirme más allá de lo que ya estaba. Aunque mis piernas aún se sentían pesadas y mi cuerpo agotado, algo dentro de mí me decía que no era el momento, que aún no había terminado mi camino. La experiencia fue una transformación interna, una revelación que nunca pensé que viviría en carne propia, porque no siempre se trata de comprender lo que sucede, sino de aceptar que hay verdades ocultas, bastidores de la vida que escapan a la razón, y que solo el corazón puede reconocer. Ese instante fue la prueba más clara de que la fe no es solo creer en lo visible, sino confiar en lo que el alma sabe. Aunque la mente duda, sentí que la oración, aunque muda, era un puente, un canal entre mi miedo y una fuerza que no veía, pero que sentía vibrar a mi lado, como si un ángel, un espíritu o una mano celestial se hubiera acercado para tomarme del brazo y decirme: no estás sola, todavía no es tu hora. Fue ese contacto invisible el que comenzó a alarme suavemente hacia arriba, rompiendo la corriente que quería arrastrarme al fondo. Esa fuerza misteriosa no me levantó de golpe. Fue un movimiento pausado, delicado, pero firme. Un tirón que no lastimaba, que no apuraba, sino que guiaba con cuidado, respetando mi fragilidad y mi miedo. Mientras ascendía hacia la superficie, tuve tiempo para pensar en la transformación que estaba experimentando, en cómo una situación desesperada puede abrir puertas a revelaciones que cambian nuestra mentalidad, nuestra forma de entender la vida y las decisiones que tomamos cada día, aunque mi cuerpo estaba exhausto y mi respiración entrecortada. Y conexión invisible me dio fuerzas para seguir. Me aferré a ese hilo de esperanza con todo mi ser consciente y DQ. Aunque nadie más pudiera verme o ayudarme, no estaba sola en aquella batalla. Ese fue el impacto más grande, que en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, una mano divina puede aparecer en los bastidores de nuestra existencia y guiarnos hacia la luz, mientras el agua me empujaba a retroceder y la corriente intentaba arrastrarme nuevamente. Sentí como la presencia a mi lado no cedía. Era una lucha silenciosa, un duelo entre la fuerza de la naturaleza y una voluntad que superaba cualquier explicación humana. En ese instante, el miedo se volvió menos dominante, reemplazado por una extraña certeza, la de que algo real y poderoso me estaba sosteniendo. A mis pensamientos se llenaron de imágenes que no pertenecían a aquel río,
ni a ese día. Vi campos abiertos, cielos infinitos, y un silencio lleno de promesas. Fue como si mi alma viajara en medio de la tormenta, viendo más allá de la realidad física, acercándose a un misterio que solo se revela a quienes están dispuestos a abrirse. A él en la plegaria que había salido de mi corazón, no solo me salvó la vida en ese momento, sino que marcó el comienzo de una nueva etapa en mi viaje, una etapa en la que comencé a entender que la vida es una combinación de decisiones visibles y de fuerzas invisibles que nos guían y nos protegen. Incluso cuando no las percibimos, a la oración silenciosa fue mi ancla y mi faro. En medio del hundimiento, me sostuvo y me mostró un camino de esperanza. Y aunque todavía estaba atrapada en el agua, en esa lucha por sobrevivir, sentí que ya no era la misma mujer que había caído al río unos momentos antes. Sentí que había pasado por un umbral, un lugar donde lo físico y lo espiritual se encuentran, donde la verdad oculta se vuelve evidente para quien tiene ojos para ver y oídos para escuchar. Allí, en ese instante suspendido, entre el agua y el aire, nació una nueva mentalidad en mí, la de la confianza absoluta en lo desconocido, en lo inexplicable, en el milagro real que me estaba ocurriendo, mientras ascendía lentamente, envuelta en esa paz que desafía la razón. Pude percibir cómo la oscuridad comenzaba a ceder, y la superficie se acercaba. La luz se hacía más fuerte, y con ella, la esperanza de que podría salir adelante, que esta historia no terminaría en las frías profundidades del río Han. Y fue justo en ese momento, entre el silencio y la llegada a la superficie, que la presencia a mi lado pareció intensificar su cuidado, como si me estuviera preparando para un encuentro que cambiaría para siempre mi manera de ver el mundo. Ese instante, ese movimiento invisible y tierno, fue mucho más que un simple rescate. Fue el primer capítulo de una jornada que me llevó a descubrir que hay milagros reales escondidos en lo cotidiano, esperando ser reconocidos por quienes tienen la sensibilidad para sentirlos, y así, mientras el agua comenzaba a ceder, y mis pulmones ansiaban el aire, supe que esa oración del alma no solo había sido escuchada, sino respondida de la forma más inesperada y maravillosa. A partir de ese momento, mi vida entró en un nuevo ciclo, uno lleno de preguntas profundas, revelaciones que desafiaban la lógica, y una transformación interna que aún hoy sigo desentrañando. Porque, aunque la corriente del río había dejado de arrastrarme, la corriente de aquella experiencia seguía, fluyendo dentro de mí, cambiando cada fibra de mi ser y preparándome para lo que aún estaba por venir. No puedo olvidar ese instante, cuando pensé que ya todo había terminado, que la oscuridad me había ganado, sentí una fuerza. No era una sensación vaga ni un pensamiento pasajero, era algo real, tangible. Aunque mis ojos no pudieran verlo, estaba completamente sumergida, sola en medio del río, sin nadie alrededor que pudiera ayudarme, pero sentí esa mano invisible, fuerte y segura, que sujetó mi brazo con una firmeza que me llenó de esperanza y fuerza. Nunca vi un rostro, ni escuché una voz. No había ningún sonido que confirmara la presencia de alguien más, pero la certeza de que no estaba sola fue tan clara como el aire que anhelaba tomar. Esa mano me levantaba lentamente, sin prisas, pero con una determinación que rompía la corriente que me arrastraba hacia el fondo. Era como si una fuerza superior, más allá de lo humano, hubiera decidido intervenir en mi vida justo en ese momento. Mi corazón latía desbocado, mezclado con el miedo y la extraña calma que me regalaba aquella presencia misteriosa. No podía entender cómo algo que no veía podía salvarme con tanta eficacia, cómo podía tener esa fuerza para sostenerme cuando yo ya no tenía fuerzas para luchar. Pero sentí que esa mano era la diferencia entre la vida y la muerte, entre el silencio eterno y el milagro real que estaba viviendo. Mientras ascendía hacia la superficie, mi mente trataba de comprender lo que estaba pasando. Pensaba en mis años, en las decisiones que había tomado, en las personas que amaba
y en el legado que aún quería dejar. Era una mezcla de recuerdos y emociones que se agolpaban en mi pecho, mientras la corriente parecía ceder ante esa fuerza invisible que me guiaba. Todo en mi interior me decía que esa mano no era simplemente una ayuda fortuita, sino la manifestación de algo mucho más grande que yo misma. La sensación era cálida, protectora, como el abrazo de un ángel. Aunque no veía sus ojos ni su rostro, sentía su intención pura, su amor infinito que traspasaba la realidad física y se conectaba directamente con mi alma. Fue un momento de revelación profunda, un instante donde la verdad oculta de la vida se manifestó con claridad, en que existen fuerzas que actúan detrás de bastidores, que intervienen en nuestras jornadas cuando menos lo esperamos, y que pueden transformar nuestra mentalidad para siempre al emerger del agua. Aún temblando, miré alrededor, buscando alguna señal de esa mano que me había salvado. Teresa corría hacia mí con lágrimas en los ojos, sus gritos mezclados con el murmullo del río y el viento entre los árboles. Pero yo no podía explicarle lo que había sentido, lo que había vivido. No había palabras para contar ese milagro real que experimenté en silencio, sin testigos visibles, pero con una certeza que quemaba en mi corazón. Fue entonces que comprendí que la vida está llena de momentos que parecen ordinarios, pero que en realidad esconden revelaciones y verdades profundas, que a veces, cuando nos enfrentamos a nuestras decisiones más difíciles, a nuestros miedos más profundos, se abre una puerta hacia una dimensión que pocos logran ver o entender, y que en esa puerta, a veces, nos espera una mano amiga, una fuerza que nos sostiene y nos guía sin que podamos verlo ni tocarlo, pero que está ahí, firme y real. Mientras me recuperaba de aquel susto, sentí que dentro de mí algo había cambiado para siempre. No solo había sobrevivido a un accidente, sino que había vivido un encuentro con lo sobrenatural, con lo divino, con esa presencia que desafía toda explicación y que deja un impacto imborrable en el alma. Empecé a cuestionar muchas cosas, a buscar respuestas en la espiritualidad, en la fe, en la conexión con lo invisible que habita en cada uno de nosotros. A partir de ese momento, mi mentalidad cambió. Dejé atrás el miedo y la inseguridad para abrirme a una nueva forma de vivir, una que reconoce la existencia de milagros reales en nuestro día a día, que valora la transformación que surge de experiencias como la mía, y que entiende que la verdadera fuerza no siempre está en nuestras manos, sino en aquellas que nunca llegamos a ver. Mientras pienso en aquella mano invisible que me salvó, me doy cuenta de que mi historia es parte de una verdad más grande, una verdad que muchos ignoran, pero que puede cambiar el rumbo de nuestras vidas si aprendemos a abrir el corazón y confiar en lo que no se ve, porque hay un poder mayor que actúa en los momentos más inesperados, en los lugares más silenciosos, y que se manifiesta a través de milagros reales que nos recuerdan que no estamos solos. Esa experiencia me llevó a una jornada de aprendizaje y crecimiento, una búsqueda constante por entender el significado de lo que viví y cómo podía compartir esa verdad oculta con otros. Supe que mi relato no era solo mío, sino que formaba parte de un entramado de historias, de testimonios y señales que se entrelazan en el tiempo para mostrarnos que lo sobrenatural está más cerca de lo que imaginamos. Mientras aún siento la fuerza de esa mano invisible, sé que mi vida nunca volverá a ser la misma, porque he visto con el alma lo que muchos no pueden ver con los ojos. He sentido el toque de lo divino cuando el mundo parecía querer tragármelo, y he descubierto que, en medio de la incertidumbre, siempre hay una luz que nos sostiene. Así fue como, sin saberlo, me convertí en testigo de un milagro real, un milagro que no necesita pruebas materiales para ser verdad, porque su evidencia vive en cada latido de mi corazón y en cada decisión que tomo desde entonces. Y así, con el cuerpo aún temblando, pero el espíritu fortalecido, me aferré a esa experiencia como a un faro en la tormenta, una guía para entender que, aunque el camino pueda ser incierto,
y lleno de desafíos. Siempre hay una mano que nos sostiene desde lo invisible, guiándonos hacia un destino que solo el alma puede comprender. Pero esa mano no solo me llevó a la superficie del río aquella tarde, también abrió la puerta a una serie de revelaciones y encuentros que marcarían el resto de mi vida, porque lo que empezó como un rescate físico pronto se transformaría en una transformación mucho más profunda y espiritual, una que cambiaría para siempre mi percepción del mundo y de mí misma. Todavía puedo recordar la confusión que se apoderó de Teresa en aquel momento. Ella estaba distraída con los niños, ayudándolos a buscar flores y jugando con ellos cerca de la orilla. De repente, notó algo extraño en mí. Figura desapareció de su vista. Miró hacia donde yo estaba momentos antes, pero no escuchó ningún grito que la alertara, ningún llamado desesperado que rompiera la calma del río. Solo el silencio, un silencio que se sentía pesado y extraño, como si el aire mismo se hubiera congelado en Teresa. Corrió hacia la orilla, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sin entender qué estaba pasando. Lo que vio la dejó sin aliento. Me vio emerger del agua, pero no de la manera en que uno espera después de un accidente. No fui yo quien salió a flote por sus propios medios. Era como si una fuerza invisible me levantara lentamente, sin prisa, pero con una determinación firme. Algo que no podía ver estaba sujetándome, ayudándome, evitando que me hundiera de nuevo. Ella gritó mi nombre, desesperada, pero no hubo respuesta clara de mi parte. Estaba débil, sin fuerzas, aún aturdida por lo que acababa de vivir. Pero la imagen de verme siendo sostenida por algo que no tenía cuerpo ni rostro quedó grabada en su mente para siempre. No podía comprender cómo eso era posible, cómo yo, que no sabía nadar, había sido salvada por una mano que nadie más podía ver. Este momento es uno de esos bastidores que rara vez se revelan. Teresa no solo presenció un milagro real, sino que fue testigo de un fenómeno que desafía cualquier explicación lógica. En sus ojos, yo era un misterio flotando entre el agua y el aire, sostenida por lo imposible. Esa experiencia la marcó profundamente, y a partir de entonces, nuestra relación y nuestra forma de ver la vida cambiaron para siempre. A lo que ella vivió en esos segundos fue un impacto emocional que nadie puede borrar. Ver a un ser querido en peligro y no poder ayudar, pero también ver cómo una fuerza desconocida interviene para salvarlo, deja una marca imborrable. Teresa me contó luego que, aunque no escuchó ningún grito, sintió una presencia en el aire, una energía que llenaba el lugar con una sensación extraña, casi sagrada, como si el río mismo hubiera cobrado vida para protegernos en aquel instante crucial. Ese día comprendimos que la realidad tiene muchas capas, muchas verdades ocultas que solo se revelan a quienes están atentos a los signos y a las señales. Teresa y yo supimos que no estábamos solas, que había algo más allá de lo visible que se manifiesta cuando más se necesita, que interviene en la vida, de manera inesperada, para cambiar el curso de los hechos. Mientras ella corría hacia mí, con el rostro bañado en lágrimas y la voz temblorosa, yo apenas podía mantenerme en pie. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi espíritu comenzaba a despertar a una nueva dimensión, a una mentalidad que antes no conocía. Esa jornada que empezamos juntas, entre el miedo y el asombro, fue el inicio de una transformación profunda que abarcó todos los aspectos de mi vida. No solo sobreviví a un accidente que parecía inevitable, me embarqué en una búsqueda para entender las revelaciones que aquel día trajo consigo, la presencia invisible que me levantó, la fuerza que me sostuvo, las señales que Teresa percibió. Todo formaba parte de un entramado mayor, de una historia que nos invitaba a explorar los misterios de la fe, la espiritualidad y el poder de los milagros reales en nuestro día a día. En esos momentos, el impacto de lo vivido comenzó a calar hondo en nuestras almas. Teresa y yo compartimos un lazo que ya no se limitaba a lazos de sangre, sino que se extendía a una conexión espiritual, a un reconocimiento mutuo
de que algo inexplicable nos había tocado y cambiado para siempre. A partir de entonces, cada decisión que tomé se vio influenciada por esa experiencia, por esa verdad oculta que empezó a iluminar mis pensamientos y a abrir mi corazón. El camino no fue fácil, pero fue necesario para comprender la profundidad de aquel milagro real y para aprender a vivir con una mentalidad renovada, llena de esperanza y confianza en lo invisible, mientras las aguas del río seguían su curso. Nosotras comenzamos a navegar una corriente diferente, una que nos llevaba a descubrir no solo lo que había pasado físicamente, sino también los bastidores espirituales que moldearon ese instante y que continúan guiando nuestra vida hoy. Teresa me sostuvo, me limpió el rostro y me abrazó con una fuerza que parecía querer transmitir todo el amor y la gratitud que sentía. En ese abrazo entendí que, aunque la mano que me salvó fuera invisible, el impacto de aquel día estaba en cada gesto, en cada mirada, en cada silencio compartido. Y así, con la mente llena de preguntas y el corazón latiendo con una nueva fuerza, comenzamos a caminar juntas hacia un futuro donde los milagros reales ya no eran solo historias lejanas, sino parte viva de nuestra jornada diaria. Porque en medio de la tormenta y del miedo, descubrimos que hay fuerzas que nos sostienen, aunque no las veamos, y que a veces lo más poderoso es aquello que sentimos, pero no podemos explicar. Aquella tarde no solo cambió mi vida, sino que nos mostró a ambas la profundidad de una verdad que sigue resonando dentro de mí. Yo estaba sola, y sin embargo, alguien me alzó, y con ese pensamiento, la historia que parecía terminar apenas, comenzaba a desplegar sus secretos y sus misterios, preparando el camino para lo que vendría después, en una transformación que aún hoy sigo desentrañando. Salí del agua con las piernas temblorosas y el cuerpo empapado, pero lo que sentí en ese momento fue algo que no puedo explicar con palabras comunes. Había una calma profunda, una paz extraña, que me envolvía como si el río, el sol y el viento se hubieran unido para susurrarme que estaba a salvo. Respiraba agitadamente, todavía sorprendida por la fuerza que me había llevado a la superficie, pero mi mente estaba más inquieta que mi cuerpo. Había algo en el aire, un misterio que me pesaba en el pecho, que no podía ignorar. Miré hacia la orilla, esperando encontrarme con los rostros preocupados de Teresa, los niños, o cualquier signo de humanidad que me conectara de nuevo con Larry. Pero mis ojos se detuvieron en una figura que parecía salida de un sueño o de un cuadro antiguo, un hombre vestido completamente de blanco, con una expresión serena y unos ojos tan bondadosos que parecían guardar secretos de otros. Su sonrisa era suave, llena de una ternura que traspasaba el tiempo y el espacio, como si quisiera transmitir un mensaje que no necesitaba palabras. Quedé paralizada, sin poder moverme ni hablar. Era como si aquel hombre fuera un símbolo viviente, de paz y protección, una presencia que irradiaba una luz cálida en medio de la confusión que aún sentía. Pero en un parpadeo, tan rápido como apareció, se desvaneció entre los arbustos cercanos, dejando detrás de sí un silencio aún más profundo, y una sensación de asombro que aún hoy no puedo olvidar. Durante unos segundos pensé todo era una alucinación, producto del agotamiento y del trauma que acababa de vivir. Quizás mi mente, buscando consuelo, había creado esa imagen para dar sentido a lo inexplicable. Sin embargo, cuando volví la vista hacia Teresa, vi en sus ojos el mismo reflejo de sorpresa y duda. Ella también lo había visto. No fue un sueño ni una invención. Fue una experiencia compartida, un encuentro que rompió la barrera entre lo visible y lo invisible. Nos miramos en silencio, ambas preguntándonos quién podría ser ese hombre vestido de blanco. ¿Era un ángel? ¿Un mensajero? ¿Un protector? Enviado para vigilar nuestro destino en ese río traicionero. La duda quedó flotando en el aire, un misterio que se negaba a resolverse y que nos acompañaría como una sombra luminosa en los días venideros. Esa visión me llevó a cuestionar
todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y la conexión entre ambos mundos. Me abrió la puerta a un universo de preguntas sobre la verdad oculta que se esconde detrás de cada experiencia inexplicable, de cada milagro real que escapa a la lógica humana. Empecé a entender que la espiritualidad no es solo un refugio en tiempos difíciles, sino una dimensión viva que nos rodea constantemente, aunque muchas veces no la percibamos. La presencia de ese hombre de blanco me dejó un impacto profundo, una sensación de que la jornada que había comenzado con una caída al río era solo el comienzo de una transformación mucho más grande, una transformación que afectaría no solo mi cuerpo y mi mente, sino también mi alma y mi manera de ver el mundo, mientras caminábamos hacia casa. Aún bajo el efecto de aquella experiencia, Teresa y yo compartíamos miradas cargadas de preguntas sin respuesta. En ese momento, ambas sabíamos que habíamos vivido algo que trasciende lo cotidiano, algo que cambiaría para siempre la forma en que entendíamos nuestra existencia y nuestra relación con lo divino, y así, con la imagen de ese rostro amable, grabada en la memoria, inicié un camino de búsqueda y reflexión que me llevaría a descubrir los bastidores de ese milagro real, las decisiones internas que cambiaron mi mentalidad y la forma en que percibo la realidad y sus múltiples capas en él. Impacto de ese encuentro no se quedó en la orilla del río, se extendió hacia cada aspecto de mi vida, invitándome a abrir los ojos a las señales, a las revelaciones que la vida pone frente a nosotros, a veces disfrazadas de momentos ordinarios, otras veces de experiencias que desafían toda explicación. Annie, mientras la pregunta, ¿quién era ese hombre?, seguía rondando mi mente, comprendí que algunas verdades permanecen envueltas en misterio, y que ese misterio es parte esencial de la magia y la fe que sustentan mi historia y mi existencia. Con esa duda, aún viva, continuamos adelante, dejando que la historia se desplegara, lentamente, en sus propios tiempos, con las capas de revelación y transformación que estaban por venir. Después de aquel instante que cambió mi vida, el silencio se instaló entre Teresa y yo como un manto suave, pesado y sagrado. No hacíamos falta palabras, nuestras miradas lo decían todo. El agua seguía susurrando a nuestro alrededor, pero entre nosotras solo había una calma profunda, una mezcla de alivio, miedo y una gratitud que no cabía en el pecho. Nos abrazamos con una fuerza que traspasaba años de complicidad, como si, en ese gesto, se condensaran todos los momentos que habíamos compartido y los que aún nos quedaban por vivir. Sed, las lágrimas rodar por las mejillas de Teresa, reflejando la intensidad del impacto que aquella experiencia había dejado en nosotras. Ella, con su voz quebrada, me confesó que sintió la intervención de algo divino, una presencia que fue más allá de lo humano y que se manifestó en medio de aquella tragedia. Su testimonio fue para mí una confirmación silenciosa de que aquello que habíamos vivido no era casualidad ni producto de la imaginación, sino un milagro real que había cambiado nuestra historia para siempre. En ese momento, comprendí que la vida es mucho más compleja y maravillosa de lo que solemos. Hay decisiones que tomamos sin darnos cuenta, verdades ocultas que emergen cuando menos lo esperamos, y fuerzas invisibles que guían nuestra jornada, especialmente cuando nos sentimos más vulnerables. Mi mentalidad comenzó a transformarse, a abrirse a nuevas perspectivas, a aceptar que hay un mundo espiritual lleno de revelaciones que va más allá de nuestra comprensión cotidiana. Esos días de miedo y confusión dieron paso a una etapa de sueños recurrentes que me dejaron perpleja. Soñaba con aguas cristalinas, que no ahogaban, sino que daban paz, con campos verdes infinitos, donde el sol parecía acariciar cada hoja y cada flor. En esos sueños, sentía la presencia de alguien, o algo que me hablaba con una voz suave y profunda. Tu vida aún no ha terminado. Esas palabras calaron hondo en mi alma, despertando una esperanza renovada, una fuerza que se negaba a rendirse a pesar de todo lo vivido. Esos sueños se convirtieron en una especie de guía interna, en un faro que iluminaba mi camino cuando la incertidumbre amenazaba con oscurecerlo.
Comprendí que el milagro real que había experimentado no solo salvó mi vida física, sino que inició una transformación profunda en mi ser, una evolución espiritual que me invitaba a descubrir nuevos significados y propósitos en esos momentos de reflexión. Entendí que el impacto de aquel día iba mucho más allá del susto y del rescate. Se trataba de una llamada a despertar, a mirar más allá de la superficie de las cosas, a conectarme con una verdad oculta que siempre estuvo allí, pero que solo emergió cuando mi corazón estuvo dispuesto a escucharla. La jornada que comenzó en la orilla del río se convirtió en un proceso de descubrimiento personal y espiritual, una invitación constante a abrirme a la fe, a la gratitud y a la aceptación de que no estamos solos en nuestro camino. Cada lágrima que de Jaume, cada silencio compartido con Teresa, fue parte de ese proceso de sanación y crecimiento que aún continúan. Sentí que mi vida había sido marcada por un hilo invisible que me conectaba con algo más grande, una fuerza que me sostenía en los momentos más difíciles y que me guiaba hacia una transformación que iba más allá de lo físico. Esa experiencia me hizo tomar decisiones conscientes, a reevaluar mis prioridades y a valorar cada instante con una nueva mentalidad, llena de respeto y reverencia por los milagros reales que pueden ocurrir en lo cotidiano. A lo que parecía un accidente, se convirtió en un punto de inflexión, un antes y un después, que me llevó a explorar los bastidores de mi propia existencia y a entender que, a veces, la vida nos pone a prueba para mostrarnos quiénes somos realmente y qué somos capaces de superar. Y aunque el camino no ha sido siempre fácil, cada paso me ha acercado más a esa verdad que me fue revelada en medio del río, aunque la vida tiene un propósito más allá de lo visible, que cada experiencia tiene un significado oculto, y que la fe y la gratitud son las luces que iluminan nuestra jornada cuando todo parece perdido. Nací entre lágrimas y silencios, con el corazón abierto y la mente despierta, me preparé para enfrentar lo que aún estaba por venir, confiando en que el milagro real que viví no solo me salvó, sino que me enseñó a vivir con una nueva mirada, llena de esperanza y fortaleza. Y fue en ese estado de transformación interior, donde la historia comenzó a desplegar nuevas capas, revelaciones que poco a poco me invitaban a comprender la verdadera dimensión de lo que había sucedido aquella tarde en el río.